Hola, profe. Nosotros somos el equipo conformado por Mauricio Jerónimo Velázquez, Daniel Ibarra Muñoz y su servidor Sergio Elito Serrano. Y nuestro proyecto es una aplicación web de reconocimiento facial con cámara web que utiliza registros de nombre en base de datos utilizando ML5JS, React con ECMAScript 6, Babel, Webpack y Servlets. Bueno, primero vamos a comenzar con los diagramas de casos de uso. El primero que tenemos es el más sencillo, es el del inicio de sesión, en el que tenemos al usuario llamado admin y únicamente requiere acceder con el login y ya eso le da acceso al inicio de sesión. Es el más sencillo y el más esencial. Después tenemos el de nueva pregunta, que como prerequisito requieres el login y ya que tienes el login ya puedes acceder y bueno, ingresar una nueva pregunta. Igual utilizando el usuario es el admin. Posteriormente tenemos el deber pregunta, que igual que el pasado de nueva pregunta requieres tener el login y la nueva pregunta en este caso, porque para ver la pregunta que ingresaste tienes que haber ingresado una. Después tenemos el de eliminar pregunta, igual que el pasado, los prerequisitos son estar loginado y haber hecho una pregunta. Ya que tienes esos dos prerequisitos, ya puedes eliminar la pregunta. Y por último tenemos el de editar pregunta. De igual manera, los prerequisitos son estar loginado y haber ingresado una nueva pregunta para que así puedas editar dicha pregunta. Bueno, pues en esta parte vamos a comenzar. Este es el script que se utiliza para crear la tabla, bueno, la base de datos. Comenzamos con este comando que es drop database if exist usuarios. Este comando verifica si existe una base de datos llamada usuarios y en caso de que sí exista, pues la elimina. Eso asegura que partimos desde cero y podemos crear una nueva base de datos sin conflicto. Luego tenemos lo que es create database usuarios. Esto lo que va a hacer es crear una nueva base de datos llamada usuarios eh, y va a estar vacía y lista para que nosotros podamos crear tablas y agregar datos. Ahora, en esta parte, pues vamos a usar lo que es use usuarios. En esto, pues únicamente es para especificar que queremos trabajar en la base de datos usuarios, que es justamente pues lo que acabamos de crear. Eso asegura que todos los comandos que ejecutemos a continuación se apliquen a esta base de datos en particular. Ahora seguimos con lo que sería create table login, seguido de todo esto. En donde tenemos que ID login es un identificador único para cada registro. Username es para almacenar el nombre de usuario y password para almacenar la contraseña. La columna ID login tiene la propiedad autoincrement y esto es para generar automáticamente un valor único para cada registro. Además establecemos el ID login como clave primaria de la tabla. Luego sigue en esta parte lo que es el insert into login username password con los valores de admin y 1, 2, 3, 4. Ese comando inserta un registro en la tabla login con los valores admin para el nombre de usuario y 1, 2, 3, 4 para la contraseña. Eso nos proporciona un usuario de ejemplo para la autenticación. Seguimos con lo mismo que ya habíamos explicado, que es el drop database if exist cross JSON. En esta parte, pues nosotros vamos a eliminar la base de datos que se llame cross-JSON. Seguido de esto, pues nosotros vamos a crear una y la vamos a usar. Vamos a crear una tabla JSON, con lo mismo, con un ID de ejercicio, que tiene el autoincrement, la columna JSON, y una llave primaria que va a ser el ID de ejercicio. Después de esto vamos a tener a estas etiquetas que sería el insert into tabla JSON, en donde se va a ejecutar una serie de comandos para insertar registros en las tablas JSON. Esos comandos agregan ejemplos de datos JSON a la tabla. Y esto pues se repite en todas estas partes con diferentes datos. Ahora vamos a la parte de NetBeans, lo que serían los servlets. Vamos a comenzar con el
db.java. Este servlet es una clase que establece y administra la conexión con las bases de datos. Proporciona métodos para configurar la conexión, ejecutar consultas y cerrar la conexión. Podemos observar que el servlet utiliza el controlador JDBC correspondiente para establecer una conexión con la base de datos. La clase también incluye métodos para ejecutar consultas, como el executeQuery y executeUpdate, que nos permiten recuperar datos y realizar modificaciones en las bases de datos respectivamente. Además, el servlet se encarga de cerrar la conexión y liberar los recursos una vez que ya no son necesarios. Entonces vamos a pasar ahora con lo que sería el login. En este login se encarga de autenticar a los usuarios. Recibe los parámetros de usuario y contraseña a través de una solicitud GET y realiza una consulta a la base de datos para verificar la validez de sus credenciales. Podemos ver que el servlet utiliza el servlet db.java para establecer la conexión con la base de datos y ejecutar una consulta SQL que verifica si el usuario y la contraseña proporcionados coinciden con los registros de la tabla login. Si las credenciales son válidas, el servlet responde al cliente con un mensaje de yes y de lo contrario responde con un mensaje de no. Esto proporciona un mecanismo básico de autenticación para las aplicaciones web. Seguimos con lo que es el create.java. Su función principal es crear nuevos registros en la base de datos mediante la solicitud GET. Recopila los parámetros necesarios como el identificador, la pregunta y la respuesta, y estos los inserta en la tabla correspondiente de la base de datos. Aquí se observa que el servlet create.java utiliza la base db.java para establecer la conexión con la base de datos y ejecutar una sentencia SQL que inserta los datos proporcionados en la tabla que llamamos tabla JSON. Si la inserción es exitosa, el servlet responde al cliente con un mensaje de yes y lo mismo, también si no, pues responde con el de no. Ahora vamos a pasar con el ed pregunta. Este servlet permite editar una pregunta existente en la base de datos. Recibe el identificador de la pregunta y los nuevos datos a través de la solicitud GET y utiliza la clase db.java para realizar la actualización en la tabla correspondiente. Se puede observar que el servlet edpregunta.java utiliza la clase db.java para establecer la conexión con la base de datos y ejecutar una sentencia SQL que actualiza los datos de la pregunta en la tabla JSON con el identificador proporcionado. Si la actualización es exitosa, el servlet responde al cliente con el mensaje de pregunta editada exitosamente. Seguimos con el servlet nsdelete.java. Su función principal es eliminar un registro de la base de datos. Recibe el identificador del registro a eliminar a través de la solicitud GET y utiliza la clase db.java para realizar la eliminación en la tabla correspondiente. Es lo mismo que hemos visto, entonces este servlet utiliza el servlet db.java para establecer la conexión en la base y ejecutar la sentencia que elimina el registro de la tabla JSON. Si la eliminación es exitosa, pues el servlet responde al cliente con un mensaje de yes y del contrario, pues responde con un mensaje de no. Ahora vamos con el último, que es preguntas Java. Este servlet recupera todas las preguntas almacenadas en la base de datos y las devuelve al cliente en formato JSON. Utiliza la clase db.java para realizar la conexión y ejecutar la consulta correspondiente. En ese código podemos ver que el servlet preguntas.java utiliza la clase db.java para establecer la conexión con la base de datos y ejecutar una consulta SQL que recupera todas las preguntas de la tabla JSON.
Luego construye una respuesta JSON que contiene todas las preguntas y las envía al cliente. Pues aquí estamos viendo al componente login. Es un componente que utiliza varios módulos de React, como React y Redirect de React Router DOM. Esos son componentes personalizados como lo que vamos a ver a continuación, que son alerta y alerta 2. Se define como una de las clases que extiende React.component. En su constructor se inicializan las propiedades del estado como condition, show alerta y show alerta 2, que se utilizan para controlar el flujo y la visualización de las alertas. El método validar se encarga de realizar una solicitud HTTP al servidor utilizando la función fetch, que es para validar las credenciales ingresadas por el usuario. Dependiendo de la respuesta del servidor, se actualizan las propiedades del estado. Hablamos de lo que es el condition, show alerta y show alerta 2, para reflejar el resultado de la validación. Pasamos a esta parte, que es el método render. Esta parte se encarga de representar el componente en el navegador. Dependiendo del estado del componente, se renderizan diferentes elementos en la interfaz de usuario. Si condition es verdadero, significa que las credenciales son válidas y se redirige al usuario a una página de inicio específica. Si show alerta o show alerta 2 son verdaderos, se muestra la alerta al usuario para informar sobre el estado del inicio de sesión. En general, pues este componente de inicio de sesión proporciona una funcionalidad básica para ingresar y validar credenciales de usuario en una aplicación. Es importante destacar que este código se integra con otros componentes y puede requerir configuraciones que pues a continuación pues vamos a ver. Estos componentes pues son estas alertas. Vamos a comenzar con alerta.json. Pues este componente también es una alerta de transición, pero en este caso se muestra cuando se valida un usuario. Al igual que el componente que vamos a ver, que es el access alert, utiliza el estado useState para controlar si la alerta está abierta o cerrada. La función handleClose se encarga de cerrar la alerta estableciendo el estado open o en false. El componente collapse anima la aparición y desaparición suave de la alerta, y la alerta se muestra como un mensaje de usuario válido, que es el que vemos aquí. También incluye un botón de cierre, el close icon, que permite al usuario cerrar manualmente la alerta, que en ese caso pues la alerta se va a cerrar automáticamente después de 4 segundos, si es que nosotros no le hacemos nada. Y para eso pues nosotros ocupamos el set timeout y la función handle close. Vamos a pasar a lo que es la alerta 2. Este es otro componente y también es una alerta de transición, pero en este caso se muestra cuando se valida un usuario. Al igual que el componente anterior, pues utiliza el useState para controlar si la alerta está abierta o cerrada. Utiliza pues lo mismo que explicamos anteriormente. No se proporciona en esta parte lo que sería la función handleClose. No se proporciona una función handleClose específica para cerrar la alerta, ya que en este caso se utiliza el botón de cierre para cerrarla. La alerta tiene un nivel de severidad establecido en error utilizando la propiedad severity del componente alert. Se muestra el mensaje de usuario no válido y se incluyen un botón de cierre, que es el close icon, para permitir al usuario cerrar manualmente la alerta. Ahora pasamos a Access Alert. Y en este componente, pues este también es una alerta de transición que se muestra cuando un usuario accede con éxito. Utiliza el estado useState para controlar si la alerta está abierta o cerrada. Aquí otra vez se utiliza lo que es el handleClose, que se encarga de cerrar la alerta estableciendo el estado open en false. Este componente alert representa la alerta en sí y muestra el mensaje que accediste con éxito. También incluye el botón de cierre que permite al usuario cerrar manualmente la alerta, y si no, pues este se cerrará automáticamente después de 3 segundos gracias al uso del set timeout
que llama al handle close. Bueno, ahora explicando los siguientes componentes de la carpeta. Tenemos el componente home.js, en el que primero importamos los componentes que vamos a usar. En este caso es React, button, container y table de Bootstrap, link de React Router DOM, el componente de pregunta que también creamos, y Axios, que es otra función para conectarse al servidor usando una función asíncrona. Bueno, primero creamos el componente home, que tiene un estado inicial definido en el objeto state, y tiene tres propiedades. La primera es data, que es un arreglo vacío. Luego show alert false y alert text. Obviamente show alert nos indica si se debe mostrar una alerta, y alert text es el texto que nos va a decir dicha alerta. Luego tenemos el componente component dismount, que es un método en el ciclo de vida de React que se ejecuta después de que el componente haya sido renderizado en el DOM. Dentro de ese tenemos la biblioteca Axios, que como expliqué se usa para realizar una solicitud HTTP GET a la ruta pregunta del servidor, como aquí dice. Y luego el resultado de dicha solicitud se utiliza para actualizar el estado del componente, asignando la respuesta al arreglo data. Y obviamente si ocurre algún error, nos muestra dicho error en el que se asigne el valor de alert text, que en este caso es error en la obtención de datos. Después tenemos el método render. Este es otro método del ciclo de vida de React, y este se encarga de renderizar el componente en el DOM. Dentro de este método definimos la estructura y el contenido de la página de inicio. Primero usamos el componente container, que este también es de React Bootstrap, y lo utilizamos para crear el componente principal. Luego se muestra el título, una línea horizontal y una alerta condicional, dependiendo del valor de show alert en el estado. Después de eso, mostramos los dos botones utilizados en React, que son estos, los de aquí. Y cada botón nos lleva al link del React Router DOM y nos ayuda a navegar en la aplicación, en el componente de Home. Luego creamos la tabla usando el componente table de React. La primera fila de la tabla es el encabezado de las columnas, pregunta y acciones. Luego el cuerpo de la tabla es generado de manera dinámica utilizando el método map en el arreglo data. Y después, para cada objeto pregunta en el arreglo, se renderiza un componente pregunta exportado desde nuestro otro archivo, pasando así todas las propiedades del objeto pregunta como argumentos. Y finalmente exportamos home para que pueda ser utilizado en otros archivos. Después nos seguimos con formulario.js. Esta clase igual es un componente de React. Y obviamente por eso mismo, primero importamos los componentes que vamos a usar. En este caso, React mismo, container y redirect. Después creamos la clase formulario. Bueno, y obviamente primero la extendemos del componente de React. Y este tiene un estado inicial definido en el objeto state. Ese estado tiene una propiedad redirect inicializada como false. Luego para validar, usamos el método validar, que es una función que se invoca cuando le hacemos clic en el botón submit del formulario. En esta función utilizamos la función fetch para realizar una solicitud HTTP GET al servidor. La URL de la solicitud, se construye concatenando los valores de ID, pregunta y respuesta como parámetros de consulta. La respuesta de la solicitud se procesa en una cadena de promesas, como vemos aquí. Si la respuesta incluye la palabra yes, entonces se nos muestra una alerta indicando que el registro se agregó de manera correcta y se actualiza el estado de redirect a true. De lo contrario, nos muestra una alerta indicando que el registro no se agregó, como vemos aquí. Después tenemos el método render, que de igual manera que el pasado se encarga de renderizar el componente en el DOM. Igual utilizamos el componente
container de React Bootstrap. Y bueno, con eso creamos el componente principal. Después, dentro de dicho contenedor se muestra el título, la línea horizontal y 3 campos de entrada de texto con las etiquetas que tenemos aquí, que son ID, nombre de la pregunta y respuesta. También se nos muestra el botón Submit, que cuando le damos clic invoca al método validar, pasando así los valores de los campos de entrada como argumentos. Y bueno, finalmente ya de igual manera exportamos formulario para que la podamos usar en los otros métodos de la aplicación. Ahora nos vamos con React, perdón, pregunta.js. Igual que los otros, primero importamos los componentes que vamos a usar, que son React, Button y Linked. Bueno, el button es de Bootstrap, Link de React, Router DOM. Y bueno, primero creamos el componente pregunta, que recibe 2 propiedades como argumentos, que son ID y pregunta. ID, pues como dijimos anteriormente, es el ID y pregunta es el texto contenido dentro de la pregunta. Ahora, dentro de esta función utilizamos el componente tr para representar una fila en la tabla de HTML, que es este. La primera celda de la fila contiene el texto de la pregunta, que se obtiene de la propiedad pregunta, como vemos aquí. La segunda celda de la fila contiene 3 botones: ver pregunta, editar pregunta y eliminar pregunta. Cada botón está envuelto en un componente button, igual que los otros, y un componente link, para proporcionar la navegación a diferentes rutas de nuestra aplicación. El botón de ver pregunta tiene un enlace que nos lleva al usuario a esta ruta. Aquí. Donde ID se reemplaza con el valor de la propiedad ID. El botón editar pregunta tiene un enlace que nos lleva al usuario a igual otra ruta diferente. Y finalmente, eliminar también nos lleva a esta ruta. Y obviamente se cierra el botón, cerramos el componente tr y exportamos pregunta para que pueda ser usada en páginas relacionadas. Ahora nos vamos con info.js. De igual manera que las otras, empezamos importando nuestros componentes: React, Button Containers de Bootstrap, Axios y Link también de React Router DOM. Primero tenemos el componente info, tiene un estado inicial definido por el objeto state. Dentro de ese contiene el ID, la pregunta, la respuesta y los componentes vacíos de drags y targets. Esta es una matriz de opciones de arrastre y targets es una matriz de opciones que va a ser el destino. Luego tenemos el component didMount. Se lo ejecutamos después de que el componente haya sido renderizado en el DOM. Y en este método se obtiene el valor del parámetro de consulta ID de nuestra URL utilizando el objeto URLSearchParams. Luego realizamos una solicitud HTTP GET al servidor para obtener la pregunta correspondiente a nuestra ID. Luego, si obtenemos una respuesta exitosa, se actualiza el estado del componente con los valores de la pregunta que obtuvimos. Y si ocurre un error, sacamos la alerta que nos informa que ha ocurrido un error. Luego tenemos nuestro método render. Igual que los otros, se encarga de renderizar los componentes en nuestro DOM. En este método, definimos la estructura y el contenido de la página de información de la pregunta. Utilizamos el componente container y igual creamos un contenedor con ella. Y dentro de este mostramos la información de la pregunta y la respuesta y el drag options. En drag options, con esta, como implica su nombre, arrastramos las respuestas que tenemos disponibles. Utilizamos bueno, este es en el método. Estas son la sección de drag options. Este contiene las opciones de arrastre, en el que usamos un bucle de map para iterar sobre la matriz drags y renderizamos cada opción de arrastre con la imagen y su valor correspondiente. Luego tenemos la opción de target options, que contiene nuestras opciones de destino del drags.
Igual que en la sección anterior, utilizamos un bulk map para iterar sobre la matriz targets y se renderiza cada opción de destino con una imagen y su valor correspondiente. Y finalmente tenemos nuestro botón cruz, que utiliza en el que lo creamos con un botón de React y el componente linked, y con este redireccionamos al usuario al home que declaramos anteriormente. Finalmente, otra vez la exportamos para que pueda ser usada en otros métodos. Finalmente tenemos nuestro archivo editar.js. De igual manera, importamos nuestros componentes. En este caso son React, Button Container Form del Bootstrap, Link del Router DOM y Axios. Tenemos nuestra clase editar, que extiende del componente de React. Es un componente. Tenemos nuestro constructor en el que tenemos nuestros estados, que nos va a importar el ID, la pregunta y la respuesta. Luego tenemos el component didMount. Igual, en este utilizamos la función URL search params para definir el ID que tenemos anteriormente. Y nos obtenemos el ID de la pregunta. Igual que el pasado, si obtenemos un error, nos saca una alerta en el que nos dice que ha ocurrido un error. Luego tenemos el handle change. Este es un controlador de eventos que se ejecuta cuando se produce un cambio en el valor de los campos de entrada de la pregunta y la respuesta. Y también actualiza el estado del componente con nuevos valores introducidos por el usuario. Luego el método handle submit. Este es un controlador de eventos que se ejecuta cuando se envía el formulario de edición. Dentro de este tenemos nuestras constantes ID, pregunta y respuesta. Y en este se verifica si hemos podido editar la pregunta. Entonces, en caso de que sí, nos sale la alerta que nos dice que se ha editado exitosamente y nos redirecciona a la página de inicio. Pero por el otro lado, si hubo un error, nos sale una alerta de error. Y finalmente tenemos nuestro método render. De igual manera, tenemos nuestras preguntas y nuestra respuesta. Creamos el contenedor en el que editamos, se llama editar pregunta. Utilizamos el método handle submit para que cuando le demos clic al form reciba el ID. Luego tenemos el título del contenedor, que es pregunta. Escribimos ahí la pregunta junto con sus valores, bueno, todo lo que contiene la pregunta. Después hacemos lo mismo con la respuesta e introducimos todos sus valores. Y al final formamos los botones. En este caso, ya que lo editamos con el método, ya la podemos guardar con el botón, o de lo contrario, nada más le damos cancelar para que no se edite la pregunta. Y finalmente, pues ya nada más exportamos el componente, editar, para que pueda ser usado por otras clases de la aplicación. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar los componentes que se utilizaron para la detección facial de nuestro proyecto. Son tres, es app.js, chart y persona. Bien, comenzando con app, pues tenemos la importación de React y de varios hooks que se utilizaron, como useEffect, useRep y useState. Se importa la biblioteca o librería de ML5, que está basada en TensorFlow para la detección facial con Machine Learning. Las demás importaciones para el manejo del video y los componentes externos para mejorar nuestra aplicación. Se importan los estilos. Después viene la declaración de variables y el estado. Nuestro componente está declarado como una función llamada app. Y bueno, en la declaración de las variables y el estado se utiliza el hook useRep y useState para las declaraciones del estado y las referencias en el componente. VideoRep se utiliza para hacer referencia al elemento de video en el DOM. Start es una variable de estado que indica si la clasificación debe comenzar o debe detenerse. Result es la variable donde se van a almacenar los resultados de la clasificación. Y loaded es una variable de estado que nos indica si el modelo y la cámara están listos para usarse. Posteriormente tenemos el uso del hook useEffect. Aquí es donde se carga nuestro modelo para la clasificación con ML5. Este modelo fue entrenado con las caras de los integrantes de este equipo. Está aquí en el carpeta dist. Es un modelo JSON. Aquí está el modelo. Y aquí se tienen los nombres de cada integrante. Bien, se tienen los permisos para acceder al video, se muestra y después se pasa a actualizar el componente.
Posteriormente, en el hook useInterval, este se utiliza para ejecutar la clasificación. Si classify y star están como válidos, se utiliza la clasificación junto con el video. Los valores se van a guardar en nuestra variable results y al mismo tiempo se van a imprimir en consola para poder visualizarse. Nuestra función toggle se utiliza para cambiar el valor del estado de start y para restablecer nuestra variable result. Posteriormente, en el return de nuestro componente, tenemos un divisor, tenemos un loader mientras se carga el video. El video capturado se va a mostrar en el elemento video, aquí, permítame, en la propiedad de Rest. Sí, importante también con sus estilos. Y si loaded es falso, aquí se tiene un botón para iniciar la detección. Posteriormente se mandan a llamar, si hay resultados de clasificación, se van a llamar a los componentes chart y persona. Bueno, voy a pasar a chart. Este componente, bueno, lo que hace este componente básicamente es recibe los datos de la clasificación a través de props y los utiliza para mostrar el nivel de confianza con un gráfico medidor utilizando la biblioteca ReactGuide Chart. Bueno, se tiene aquí, en esta parte, se tiene la destructuración de los props data para obtener los valores label y el valor de confianza. Posteriormente se tiene un divisor donde se muestra un encabezado que indica la confianza de la clasificación y se muestra el gráfico. Este último componente se llama persona y lo que hace este componente es recibir de igual manera los datos de la clasificación mediante props, pero los va a utilizar para renderizar una lista de imágenes. Esta lista de imágenes bueno, consiste en las iniciales de cada integrante para poder visualizar los datos que se están obteniendo de la clasificación. La imagen asociada al nombre o la etiqueta con más coincidencia se resalta con estilos CSS. Bueno, por parte de los componentes sería todo. Pasaríamos a la funcionalidad del proyecto. Voy a pasar aquí a NetBeans. Vamos a correr nuestro proyecto. Esperamos que se levante el servidor. Bueno, aquí está nuestro inicio de sesión. Esperamos que se levante el servidor. Bueno, aquí está nuestro inicio de sesión. Por especificaciones del proyecto, el único usuario es admin junto con su contraseña que es 1234. Suprime submit y se tiene acceso al CRUD. Aquí tenemos, podemos realizar registros, bueno, realizar nuevos registros a la base de datos, visualizarlos, editarlos y eliminarlos. Cada botón pues, hace su funcionalidad. Si queremos agregar una nueva pregunta, nos abre el formulario. Por ejemplo, aquí voy a escribir un ID de 7, un texto para introducirlo aquí en el nombre de la pregunta y de misma manera aquí en la respuesta. Bien, al oprimir Submit se hace la solicitud al servidor y se muestra la alerta que se ha registrado correctamente. Bien, nos devuelve al home, bueno, a nuestra tabla, y también vemos que aquí se ha agregado. Para visualizarlo, podemos visualizarlo desde aquí con el botón Ver Pregunta. Y ya, carga toda la información de la pregunta y podemos regresar al CRUD. De igual manera, se tiene el botón de Editar Pregunta, obtiene los valores por defecto que tiene y las podemos editar. De igual manera se pueden eliminar. Al presionar el botón se hace una confirmación o se puede, en caso de que no se desee, se puede realizar el CRUD o de igual manera eliminarse. Cuando se elimina, igual cuando se da clic en el botón eliminar, se hace la solicitud al servidor y te manda la alerta que que el registro se elimina. Para el ejercicio de Machine Learning se agregó un botón que es que se llama detección facial. Aquí lo que va a hacer es prácticamente desplegar nuestros componentes anteriores, que era app, chart y persona. Bueno, aquí, hola. Aquí está el video y nuestro botón de Start. Le doy Iniciar y se empieza a cargar a inicializar. Aquí tenemos la clasificación. Esto corresponde a nuestro componente chart. Aquí está el gráfico. Esta parte de aquí corresponde a persona. Aquí está. Y bueno, lo que se tiene aquí es, lo que hace es que se está
llamando a la clasificación constantemente, y por eso se imprime aquí la matriz de resultados. Si doy parar, puedo ver aquí la matriz de resultados para ver que sí se está ejecutando la librería de ML5. Las predicciones, las niveles de confianza, la clave, y hasta acá arriba podemos verificar que se está usando ml5.js. Pues eso sería todo como funcionalidad de nuestro proyecto. Muchas gracias.